A veces, la vida nos otorga aquello que creemos desear, solo para después arrebatárnoslo de manera tan brutal, que es como si la misma tierra se abriera bajo nuestros pies. Mi nombre es Ana Clara, y esta es la historia de cómo viví el sueño de un matrimonio perfecto, solo para verlo convertirse en una pesadilla. Cuando conocí a Gabriel, parecía que todos los clichés sobre el amor a primera vista eran verdaderos. Yo tenía 22 años y estaba en mi último año de la carrera de pedagogía, enfocada en construir mi carrera y realizar mis sueños. Gabriel era un joven abogado, decidido y encantador, con una sonrisa que iluminaba cualquier lugar. Nos conocimos en una cafetería cerca de la universidad y desde el primer encuentro hubo una conexión innegable entre nosotros. Él era todo lo que siempre había querido en un hombre: cariñoso, ambicioso y, sobre todo, me hacía sentir amada. Nuestra relación avanzó rápidamente y en menos de un año ya estábamos comprometidos. A los 25 años me casé con Gabriel en una ceremonia sencilla pero hermosa, rodeada de familiares y amigos cercanos. Creía que estaba viviendo un cuento de hadas, donde el amor siempre prevalece y el final feliz está garantizado. Los primeros años de matrimonio parecían perfectos. Éramos la pareja ideal, siempre juntos, apoyándonos mutuamente en nuestras respectivas carreras. Gabriel era atento y apasionado y no pasaba un día en el que no me sintiera agradecida por tenerlo en mi vida. Hablábamos de tener hijos, de formar una familia y de crecer juntos. Lo que no sabía era que detrás de ese amor perfecto comenzaban a formarse sombras. 2 años después de casarnos, decidimos que era el momento de tener un hijo. La idea de formar una familia nos llenaba de esperanza y emoción. Cuando descubrí que estaba embarazada, fue uno de los momentos más felices de mi vida. Gabriel se mostró radiante con la noticia y durante todo el embarazo fue el marido perfecto, cuidando de mí y asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba. Nuestra hija, María, nació en una mañana soleada de junio, trayendo consigo una alegría indescriptible. A partir de ese momento, nuestra vida cambió para siempre. Sabía que ser madre sería un desafío, pero también confiaba en que tenía a Gabriel a mi lado. Sin embargo, con el tiempo, comencé a notar pequeños cambios en su comportamiento. Gabriel se estaba volviendo más distante, menos involucrado en la vida familiar. Al principio, pensé que era solo el estrés del trabajo. Estaba cada vez más ocupado, llegando tarde a casa, y cuando finalmente estaba allí, parecía ausente, atrapado en pensamientos que no podía descifrar. Por mi parte, estaba agotada. Cuidar de un recién nacido es un trabajo de tiempo completo. A medida que los meses pasaban, las palabras de Gabriel se volvieron más duras. Comenzó a criticarme abiertamente, diciendo que había dejado de cuidarme, que ya no era la mujer con la que se había casado. Esas palabras eran como veneno, corroyendo mi autoestima y haciéndome sentir insuficiente. Con el tiempo, Gabriel se distanció aún más. Empezó a evitar cualquier tipo de intimidad física, y nuestro matrimonio, que antes estaba lleno de pasión, ahora parecía una formalidad vacía. Yo me encontraba sola en casa, cuidando de María y lidiando con las presiones de ser madre y ama de casa, mientras Gabriel se dedicaba cada vez más a su trabajo. O al menos, eso era lo que él decía. La soledad comenzó a asentarse. No tenía tiempo para mí misma, y los pocos intentos que hice para reconectar con Gabriel fueron ignorados o minimizados. Siempre tenía una excusa. Estaba cansado, estresado, o simplemente no estaba de humor. Comencé a sentir que algo estaba terriblemente mal, pero no sabía qué era ni cómo arreglarlo. Fue en ese periodo que Carla, una amiga de muchos años y madrina de María, empezó a aparecer con más frecuencia. Ella era una presencia reconfortante en medio del caos. Carla y yo nos conocíamos desde la adolescencia y confiaba en ella como en una hermana. Siempre estaba dispuesta a ayudar, ya fuera cuidando de María para que yo pudiera descansar un poco, o simplemente escuchándome cuando necesitaba desahogarme. En ese momento no lo veía, pero ahora, mirando hacia atrás, veo lo ingenua que fui. Carla parecía estar siempre presente en los momentos justos, y eso me hizo depender aún más de ella. La consideraba una amiga verdadera, alguien en quien podía confiar. Lo que no sabía era que, detrás de esa fachada amistosa, había secretos que destrozarían mi vida. Fue una tarde común cuando todo cambió. Gabriel llegó a casa más temprano de lo habitual, lo que de por sí ya era raro.
parecía nervioso, evitando mirarme a los ojos, y cuando finalmente habló, sus palabras fueron frías y cortantes. «Ana, tengo que decirte algo». Su voz era vacilante. «No puedo seguir así. Me voy». Sentí un frío recorrer mi columna. «¿Irte? ¿De qué estás hablando, Gabriel?». Zrenia, pregunté con la voz temblorosa, intentando procesar lo que estaba diciendo. «Conocí a otra persona», continuó, ahora evitando completamente mi mirada. «Alguien que me hace sentir vivo de nuevo. Lo siento, pero nuestro matrimonio ha terminado». Sus palabras parecían irreales, como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. «¿Otra persona?», Zrenia repetí en voz baja. «¿Quién es?». Gabriel dudó un momento, pero finalmente dijo: «Es Carla». Su nombre salió de sus labios como un golpe de martillo. Carla, la mujer que consideraba una hermana, la madrina de mi hija, la amiga que siempre estaba a mi lado. El suelo pareció desmoronarse bajo mis pies. ¿Cómo podía estar sucediendo esto? ¿Cómo pudo hacerme esto? Carla, susurré aún incrédula. ¿Cómo? ¿Cómo pudieron hacerme esto? Gabriel no respondió. Simplemente tomó sus cosas y se marchó, dejándome sola en la sala, con mi mente girando en 1000 direcciones. Las lágrimas llegaron en torrentes, pero junto con ellas también apareció algo más, una ira tan intensa que parecía consumir cada parte de mi ser. Quería gritar, quería romper todo a mi alrededor, pero por encima de todo quería venganza. Después de la partida de Gabriel, me sumergí en un abismo de desesperación. El dolor de la traición era insoportable y la rabia hervía dentro de mí cada vez que pensaba en lo que me habían hecho. La mujer en la que confiaba, la mujer que dejé entrar en mi casa, que jugaba con mi hija, había destruido todo. Y Gabriel, el hombre que prometió amarme para siempre, había tirado nuestro matrimonio como si fuera un trozo de papel viejo. Durante semanas, viví como una sombra de mí misma. Cuidaba de María en piloto automático, sin realmente estar presente. Ella sentía mi ausencia emocional, lo que solo aumentaba mi culpa y dolor. Sabía que necesitaba reaccionar, pero no encontraba la fuerza para hacerlo. Las personas a mi alrededor intentaban consolarme, pero nada de lo que decían parecía tener efecto. Estaba atrapada en mi espiral de odio y resentimiento. Carla, por su parte, desapareció de mi vida sin dejar rastro. No hubo más visitas ni llamadas, y agradecí por ello. La idea de verla, de enfrentar a esa mujer, me llenaba de asco y repulsión. Pero lo que más me dolía era la sensación de que todos a mi alrededor sabían lo que estaba pasando y nadie me lo había advertido. Me sentía traicionada por todos, como si el mundo entero estuviera en mi contra. Fue en ese estado de vulnerabilidad y odio que recordé algo que había enterrado hace mucho tiempo, la magia negra que mi abuela practicaba. Mi abuela era una mujer fuerte, de presencia imponente. Desde que tengo memoria siempre tuvo una conexión con el mundo espiritual. En mi infancia pasé muchas tardes en su casa en el campo, observándola realizar rituales y rezos que, en ese entonces, me parecían mágicos y misteriosos. Ella me enseñó sobre hierbas, hechizos y, sobre todo, sobre el poder de la intención. Mi abuela creía que la magia era una herramienta, una fuerza que podía usarse para el bien o para el mal, dependiendo de quién la controlara. Cuando era joven estaba fascinada por ese mundo, pero a medida que crecí y me alejé del campo, dejé esa parte de mi vida atrás. Pensé que nunca más necesitaría recurrir a esos conocimientos, que la vida en la ciudad y mi matrimonio me darían todo lo que necesitaba. Pero ahora, después de todo lo que había pasado, esos recuerdos volvieron a mi mente, trayendo consigo una posibilidad que no había considerado: la venganza a través de la magia. Sabía que jugar con esas fuerzas podía ser peligroso, pero la ira y el deseo de venganza eran más fuertes que cualquier duda. Sentía que necesitaba hacer algo para devolver el sufrimiento que me habían causado, y la magia negra parecía ser la única manera de lograrlo. Entonces, una noche, después de acostar a María, subí al ático, donde guardaba algunas de las cosas antiguas de mi abuela. Encontré el viejo libro de hechizos que me había dejado, con sus páginas amarillentas por el tiempo, pero aún llenas de poder. Había un hechizo en particular que llamó mi atención, algo que prometía causar sufrimiento y destrucción a quienes me habían hecho daño.
Leí las instrucciones varias veces, asegurándome de estar preparada para realizar el ritual. La preparación fue intensa. Limpié una zona de la sala, apartando los muebles para crear un espacio circular en el suelo con sal gruesa. Dibujé un círculo alrededor de una mesa pequeña, donde coloqué fotos de Gabriel y Carla, una al lado de la otra. Encendí velas negras alrededor del círculo y puse una copa de vino tinto en el centro, representando la sangre de aquellos a quienes buscaba castigar. Mientras recitaba las palabras del hechizo, sentí una energía oscura crecer dentro de mí, algo que no había experimentado desde la infancia. Las velas titilaban, proyectando sombras que danzaban por las paredes, y el aire se volvió pesado, cargado de poder. Continué recitando, canalizando toda mi ira, dolor y odio en esas palabras, invocando las fuerzas que sabía que responderían a mi llamado. Cuando terminé, el ambiente quedó en silencio absoluto, como si el mundo entero se hubiera detenido por un momento. Un sentimiento de alivio y satisfacción me invadió, como si de alguna manera supiera que algo había cambiado. No sabía qué sucedería a continuación, pero estaba lista para enfrentar cualquier cosa. Estaba convencida de que pagarían por todo lo que me habían hecho. En los días que siguieron al ritual, comencé a notar cambios. Primero, Gabriel fue despedido de su trabajo. Siempre había sido un abogado respetado, alguien que todos veían como un profesional competente y confiable, pero de repente, sin ninguna explicación, fue despedido. Y eso solo fue el comienzo. Empezó a tener problemas financieros y la estabilidad que antes parecía tan sólida comenzó a desmoronarse. Carla, por otro lado, empezó a sufrir una serie de problemas de salud inexplicables. Al principio eran solo pequeñas molestias, pero pronto se convirtieron en algo mucho más grave. Ella empezó a perder peso de manera alarmante. Sentía dolores constantes y estaba siempre agotada. Ningún médico podía identificar la causa, lo que la llevó a un estado de desesperación. Su apariencia, que antes era vibrante y llena de vida, ahora era pálida y enfermiza. Yo observaba todo esto con una mezcla de satisfacción y temor. Sabía que las fuerzas que invoqué estaban haciendo su trabajo, pero también entendía que esas mismas fuerzas eran impredecibles. La satisfacción de verlos sufrir estaba acompañada por una creciente inquietud, como si algo no estuviera bien. Sin embargo, ignoré esos sentimientos, convencida de que lo que estaba haciendo era lo correcto. Pero entonces, algo terrible ocurrió. La ironía de todo esto es que, mientras enfocaba mi energía en destruir a Gabriel y Carla, mi propia vida comenzaba a desmoronarse de maneras que jamás había previsto. María, mi hija, empezó a enfermarse. Al principio fue una fiebre leve, pero rápidamente se convirtió en algo mucho más serio. Empezó a tener ataques de tos, dolores de cabeza constantes, y la energía que siempre había tenido desapareció. Lo que antes era una niña alegre y llena de vida, ahora era una criatura pálida y frágil que apenas podía levantarse de la cama. Los médicos estaban desconcertados. Realizaron una serie de exámenes, pero no lograban encontrar una explicación para la enfermedad de María. Con cada día que pasaba, ella se debilitaba más y yo me desesperaba. Fue entonces cuando finalmente comprendí la gravedad de lo que había hecho. El hechizo, el ritual que había realizado, no solo afectó a Gabriel y a Carla. De alguna manera, se había vuelto en mi contra y ahora estaba cobrando su precio a través de mi hija. El desespero que sentí en ese momento fue mayor que cualquier otro que había experimentado antes. La idea de perder a María era insoportable, y sabía que debía hacer algo para deshacer lo que había provocado. Pero, ¿cómo deshacer algo tan poderoso y oscuro? Fue entonces cuando recordé a doña Lourdes, una vieja amiga de mi abuela. Ella aún practicaba magia, pero siempre utilizaba sus conocimientos para ayudar a los demás, nunca para causar daño. Sabía que si alguien podía ayudarme, era ella. No perdí tiempo. Esa misma noche fui a la casa de doña Lourdes. Vivía en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, rodeada de un jardín exuberante, lleno de hierbas y plantas medicinales. Cuando toqué su puerta, me recibió con una mirada preocupada, como si ya supiera que algo andaba terriblemente mal. Le expliqué todo lo que había sucedido, desde la traición de Gabriel hasta el ritual que había realizado y las terribles consecuencias que vinieron después.
Doña Lourdes me escuchó con un profundo aire de comprensión. Cuando terminé, suspiró profundamente y me dijo: «Ana, jugaste con fuerzas que no entiendes. La magia negra es peligrosa, y cuando se usa para hacer el mal, siempre hay un precio que pagar». «¿Qué puedo hacer para salvar a mi hija?», Srenia, pregunté desesperada. «Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa». Doña Lourdes me miró con ternura, pero también con una seriedad que me asustó. «Para deshacer lo que hiciste, necesitarás hacer un sacrificio, algo de gran valor para ti. Las fuerzas que invocaste exigen equilibrio y tendrás que pagar ese precio». Yo sabía a lo que se refería, pero no quería aceptarlo. «¿Qué debo sacrificar?». «Component placement», pregunté con la voz temblorosa. «Deberás sacrificar tu venganza, Ana. Deja que el odio y la ira se vayan. Si sigues alimentando esos sentimientos, continuarán destruyendo todo a tu alrededor, incluida tu hija». Las palabras de doña Lourdes me golpearon como un mazazo. Había nutrido mi odio durante tanto tiempo que la idea de dejarlo ir me parecía imposible. Pero miré a María, tan frágil y enferma, y supe que no tenía otra opción. Debía salvar a mi hija, incluso si eso significaba renunciar a mi venganza. Esa noche volví a casa y me preparé para deshacer el ritual. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a salvar a María a cualquier costo. Preparé el mismo círculo de sal en el suelo, encendí las velas a su alrededor y esta vez, con la ayuda de doña Lourdes, realicé un ritual de redención. Mientras recitaba las palabras, sentí un dolor profundo, como si estuviera arrancando algo de dentro de mí. El odio, la ira, el deseo de venganza. Todo estaba siendo extirpado, dejándome vacía pero también aliviada. Las velas parpadeaban violentamente, como si resistieran lo que estaba haciendo, pero continué, decidida a llegar hasta el final. Cuando finalmente terminé, sentí una paz que no había sentido en meses. El peso que había cargado en mis hombros parecía haberse levantado, y el ambiente a mi alrededor se volvió más ligero. Sabía que había hecho lo correcto. Al día siguiente, María comenzó a mejorar. Su fiebre bajó, y el color volvió a su rostro. Los médicos estaban perplejos ante su repentina recuperación, pero yo sabía que había sido el sacrificio que hice. Aunque todavía sentía el dolor de la traición, sabía que había tomado la decisión correcta. Gabriel y Carla desaparecieron de mi vida después del ritual, y los dejé ir, junto con mi odio y mi deseo de venganza. Comprendí que la verdadera fuerza estaba en seguir adelante, en reconstruir mi vida y criar a mi hija con amor, sin dejar que el pasado me consumiera. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción. El vacío que el odio había dejado en mi corazón fue llenándose lentamente de amor, principalmente por María. Me dediqué a ser la mejor madre que podía ser, intentando compensar el tiempo que perdí mientras estaba consumida por la ira. Encontré consuelo en la simplicidad de la vida. Comencé a trabajar como maestra en una pequeña escuela local, algo que siempre había sido mi pasión. Los niños, con sus risas y curiosidad, ayudaron a sanar las heridas en mi corazón. La rutina diaria, aunque desafiante, me brindó una sensación de propósito y paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. Pero sobre todo, fue el amor por María lo que me mantuvo fuerte. Ella se recuperó por completo, volviendo a ser la niña alegre y llena de vida que siempre había sido. Su sonrisa, sus juegos e incluso sus pequeños desafíos diarios eran un recordatorio constante de que había tomado la decisión correcta. Con el tiempo, los recuerdos de Gabriel y Carla empezaron a desvanecerse. Lo que antes era una herida abierta, ahora se había convertido en una cicatriz, un recordatorio de una época en la que me perdí en mis propias emociones. Sin embargo, también era una señal de mi fortaleza, de mi capacidad para superar el dolor y encontrar un nuevo camino. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo todo lo que sucedió como una lección dolorosa, pero necesaria. Aprendí que el odio es un veneno que solo trae destrucción, sin importar a quién esté dirigido. La venganza, por más dulce que parezca, nunca trae la paz que buscamos. La verdadera fuerza reside en seguir adelante, en dejar el pasado atrás y en enfocarse en lo que realmente importa: el amor, la familia y la capacidad de perdonar. El camino que recorrí fue arduo, pero al final encontré la paz, y es esa paz la que deseo para todos aquellos que, como yo, alguna vez se vieron consumidos por el dolor
y el deseo de venganza. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por escuchar mi historia. Espero que haya servido como una advertencia o tal vez como una lección sobre el verdadero costo del odio y la venganza. Si te gustó, te invito a que te suscribas al canal, actives las notificaciones y dejes un me gusta. Y por favor, comparte tu opinión en los comentarios. ¿Has pasado por algo similar? ¿Cómo enfrentaste la situación? ¿Crees que es posible perdonar una traición o piensas que la venganza es el único camino? Comparte tu opinión en los comentarios.